Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos para todos, sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López y le agradezco que esté en este día domingo escuchando este segmento, la pregunta de la semana. ¿Por qué los cristianos están dejando las iglesias? Es la pregunta que vamos a intentar responder en esta oportunidad. Como ustedes saben, amados hermanos, estamos en una sociedad bastante materialista, muy consumista, donde todo el mundo, o casi todo el mundo, eh, está tratando de ser fieles a algunas marcas, a algunos productos, a algunas organizaciones, siempre y cuando pues sus necesidades y sus gustos estén bien satisfechos. Y puede ser que eso es lo que esté sucediendo, un pensamiento que se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Eh, La más mínima diferencia en cuanto a preferencias o incomodidad puede llevar a alguien en la iglesia a convertirse en un comprador, revisando el mercado y en la búsqueda de una iglesia perfecta. Lamentablemente debo decirles que no hay iglesias perfectas. Cada iglesia nos hará sentir incómodos en algún área y eso no necesariamente es malo. A menudo las personas dejan las iglesias muy rápido por las razones equivocadas. Y claro, cuando el nivel de incomodidad eh, aumenta y el tener que asistir se vuelve un compromiso mayor, entonces las personas terminan cediendo y parece que la vía más rápida es salir de una congregación. Pero también debo decir, amados hermanos, que hay razones válidas e importantes por las cuales debería una persona, un creyente, dejar de asistir a una iglesia, como por ejemplo eh, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, alguien que esté involucrado en alguna secta religiosa o cuando en una iglesia cristiana hay un liderazgo corrupto, cuando el pecado se permite, cuando hay mal manejo de fondos. Pero también debo decir que hay razones incorrectas y hasta, por qué no decirlo, absurdas por las que las personas son tentadas a salir de una iglesia. Recuerdo que estuve un par de oportunidades en Nicaragua y una en Honduras y pude analizar el sistema de culto de las iglesias allá y me di cuenta que es completamente diferente al de Costa Rica, al igual que puede suceder en otros países. Sin embargo, los conflictos internos son parte de la realidad de todas las iglesias, sin importar el tamaño, sea que estén en la ciudad o en el campo, porque simplemente la iglesia son las personas, el cuerpo de Cristo, los redimidos, pero lamentablemente seguimos siendo bastante imperfectos. Y en esta reflexión vamos a revisar algunos de esas razones incorrectas por las que las personas están dejando las congregaciones cristianas. Esto, debo decir, no es un material concluyente ni una respuesta definitiva. Solo intento acercarnos al tema y mostrar la realidad que lamentablemente estamos viviendo y que debemos tomar en serio algunas soluciones muy prácticas que la palabra de Dios nos enseña para intentar remediar este asunto. Bien, voy a hablar acerca de algunas causas bastante comunes pero incorrectas por las cuales las personas están dejando las congregaciones. El primer lugar es porque no se llevan bien con alguna persona. Con mucha frecuencia escucho las razones por las que algunas personas dejan de congregarse tiene que ver con alguna diferencia con otra persona o con otra familia. Y es lamentable escuchar a muchos creyentes cuando dicen yo no voy a esta o aquella iglesia hasta que esta persona o esta familia no esté allí porque simplemente no nos entendemos. Eh, la segunda causa es cuando las personas sienten que su causa no es defendida. Yo creo que muchos se han equivocado pensando que todo debe girar en torno a ellos y que tanto el pastor como el liderazgo deben defender su propia causa, incluso por encima de los demás. Y aunque sé que existen causas justas que defender, pues no se trata
de asuntos egoístas personales. Pues la iglesia son toda la familia, no una sola. Y cuando la causa que ellos defienden no es justificada, entonces creen que es el momento de cambiar de congregación. Número tres, tiene que ver con la música. Cuando las personas piensan que eh, esa parte no está llenando sus vidas. Sabemos como creyentes que debemos preocuparnos siempre de adorar al Señor en espíritu y en verdad, tal como lo enseñó Jesús, pero no solo dentro de la congregación, sino fuera, en cualquier lugar que nosotros estemos, debemos mostrar una vida de adoración. Pero otra cosa muy distinta son los gustos y las preferencias muy personales, porque lo que importa es la actitud del corazón. Por supuesto, debo añadir que debemos revisar bien las canciones que estamos cantando, porque muchas ni siquiera son bíblicas y muchas no honran al Señor. También es importante decir que en iglesias pues, de mediano tamaño y más grandes, pues hay que erradicar esos espectáculos que exaltan a las personas y no honran a Dios, que no pasan de lo superficial y de lo externo. Número cuatro, la causa equivocada es cuando eh, el pastor o alguna autoridad espiritual importante eh, emigró o se retiró. Posiblemente tenemos una tendencia natural como personas a admirar a otros ministros, pero es diferente cuando ponemos nuestra mirada en las personas y no en Dios, porque tarde o temprano pues nos vamos a decepcionar. Y yo creo que lo importante es reconocer que nunca debemos idealizar a los ministros, porque vamos a terminar idolatrándolos y solo Dios debe estar en el altar de nuestro corazón. Sé que podemos extrañar a quienes nos han enseñado muchas cosas en el Evangelio, pero la mejor forma de respetarlos y dignificarlos es siguiendo al Señor, es obedeciendo su palabra, porque al final ninguna persona es indispensable en ninguna congregación. También se debe mencionar a los que no les agrada la forma en la que el pastor predica, pero creo que mientras que enseñe sana doctrina, pues está bien. Hay que aceptar la personalidad de cada predicador y me parece que eso ya es otra cosa. La quinta razón equivocada por la cual las personas están dejando las congregaciones es porque ya no sienten un compromiso. Cuando las personas tienen su corazón en otra cosa o en otro lugar, quiere decir que ya no están comprometidos con la visión de la iglesia. Y creo que nadie que no comparta la visión del pastor y del liderazgo en una iglesia, pues evidentemente no puede avanzar en su crecimiento espiritual porque su vida se va a volver una rutina, todo lo va a hacer por tradición, por religión, por costumbre, ya no va a tener convicción y tarde o temprano, pues las cosas van a caer por su propio peso. La otra causa, número 6, es que algunas personas piensan que ya no le están sacando provecho al culto. En muchos casos no empezaron así las cosas, pero las personas dejaron de evaluarse constantemente, dejaron de tomar decisiones en sus propias vidas y por supuesto tampoco lo van a hacer en la iglesia. Son personas que han perdido la pasión, han perdido el primer amor, entonces todo les parece bastante normal, todo les parece igual, por eso no aprovechan los sermones, no aprovechan el tiempo de comunión con los hermanos y lamentablemente se dedican a criticarlo todo. Y número 7, la última causa que quiero mencionar, es cuando una iglesia, digamos, de corte moderno eh, o más grande, abrió cerca de el lugar donde eh, algunos creyentes viven o cerca del lugar donde se congregan. Me asombra ver cómo al menos aquí en Costa Rica, aunque no creo que sea muy distinto en otros países, se abren iglesias como supermercados, casi que al gusto del consumidor. Y en realidad no es la cantidad, sino el impacto que las iglesias pueden tener en su comunidad. Una vez me preguntaron que si es bueno que haya muchas iglesias cristianas. Depende si es Dios quien guía a los pastores, depende si enseñan sana doctrina, depende si están interesados en extender el reino de Dios.
Depende de si exaltan el nombre del Señor y no el nombre de una misión o una misión eclesiástica. Depende de si aman las almas. De lo contrario, pues van a haber muchas divisiones, tropiezos, conflictos y mucha gente va a salir herida en el proceso y lamentablemente apartada del Señor. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios a ver cuál es la causa y la solución a estos conflictos internos de las iglesias de nuestros días. Si no tan amados hermanos, las excusas, las justificaciones y las razones que dan muchos cristianos ni siquiera tienen fundamento bíblico. Recuerdo varias ocasiones en las que me preguntaron cuáles eran las señales válidas para salir de una congregación, porque hoy día las personas entran y salen de las iglesias y lamentablemente la mayoría que sale a causa de alguna decepción hacen responsable a Dios y deciden no volver a congregarse, lo cual no es bíblico ni tampoco sano. Es más bien un engaño pensar que un cristiano puede sostenerse solo sin una comunidad de fe que lo apoye. Y otros, lamentablemente, por una mala interpretación o por conveniencia, creen que reunirse de vez en cuando en una casa a orar y estudiar la Biblia realmente puede sustituir el compromiso de pertenecer a una congregación. Y aunque sé que se le puede servir a Dios de muchas maneras dentro y fuera de la iglesia, lo cierto es que muchos lo han tomado como una buena justificación pensando que hacen lo correcto. Sin embargo, hay causas bíblicas para dejar una congregación. Primero, cuando hay pecados demostrados y no hay arrepentimiento. No hablo los pecados personales, los que cada uno debe rendir cuentas, sino de la pastoral y el liderazgo, personas que deben mostrar más humildad, más santidad, más compasión, más compromiso y responsabilidad a causa de su llamado. Eso sí, debe haber un proceso que se debe seguir para confrontar a la persona con su pecado, pero en privado. Y pueden ser pecados morales, éticos y de corrupción a la que una parte de la iglesia no ha escapado. Ya sabemos de escándalos de ministros que han generado mucha confusión entre creyentes e incrédulos, pero Jesús dijo que por sus frutos se conocerán. Así que no dudamos que hay falsos cristianos, o mejor dicho, no son hijos de Dios, aunque se esconden tras una apariencia de espiritualidad y de piedad. Y la otra causa bíblica para dejar una congregación es cuando se descubre una doctrina falsa en la enseñanza. Y no estoy hablando aquí de un enfoque, sino de una interpretación, sobre todo de las doctrinas básicas del Evangelio, que es la que nos cobija a todos los cristianos sin distingo de denominación. Hablo de doctrinas básicas como la Trinidad, la salvación por gracia mediante la fe, el arrepentimiento, la justificación, el perdón, el pecado, la santidad, eh, la venida del Señor y ordenanzas como el bautismo en agua y la cena del Señor. Son doctrinas que no son negociables. En ambos casos, si no hay arrepentimiento, se debe seguir el orden bíblico de atender con la junta directiva o el consejo o el concilio, dependiendo cómo se llame en cada congregación de la iglesia, según corresponda. eh, si no hay respuestas o más bien hay desinterés, se debe acudir a instancias superiores como supervisores de zona, obispos o incluso hasta el presidente de una denominación a nivel nacional, en caso de que sea necesario. Pero es importante seguir este proceso con orden, con madurez y con conocimiento bíblico para tratar de remediar, para tratar de restaurar y no de destruir lo que ya está dañado. Y esto me parece muy importante porque sé que sucede en muchas iglesias y algunos cristianos decepcionados salen de las congregaciones sin haber reportado el caso, sin haber hecho todo lo necesario, intentado eh, lo que estuviera en sus manos por el bien de toda la congregación. Sé que lamentablemente hay muchas divisiones en las iglesias, pero con madurez, con sentido común y fundamento bíblico, se pueden resolver estas diferencias, salvo los casos que he mencionado anteriormente, pero creo que si fuéramos más responsables, nos daríamos cuenta de que los cristianos son imperfectos y fallan, pero su estilo de vida, eso sí, debe reflejar que están tratando de cambiar. Y por otro lado, si las iglesias fueran más bíblicas en la aplicación de la disciplina, habría más santidad, más orden y mayor crecimiento. Así que
Que alguien deje una congregación porque no se siente bien, porque no le gusta la música o la forma en la que predica el pastor, pues no deberían ser causas para alejarse de reunirse con otros hermanos en la fe, aunque sabemos que inmaduros y canales siempre habrá en todo lugar y la iglesia pues no es la excepción. Pues bien, habiendo hecho esta aclaración, amados hermanos, es justo pensar en las posibles soluciones para evitar la migración de cristianos de las iglesias y peor aún, que en el proceso muchos se conformen con dejar de asistir a una congregación, aunque eso signifique romper el mandamiento de Hebreos 10:25, que nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos lamentablemente ya se acostumbraron. Pero la Biblia y la realidad nos muestra que este problema tiene eh, diversas vertientes. Por un lado está la desobediencia, la desidia, las falsas conversiones, el poco compromiso de fieles. Y por otra parte, el liderazgo que ha fallado, no solo en cuanto a tropiezos por el pecado, sino también con respecto a sus faltas y errores, sea por ignorancia, por falta de preparación doctrinal o en algunos casos por conveniencia, torciendo las escrituras. En este caso, cuando el liderazgo falla, quedan traumas, heridas y decepciones que alejan a los fieles de las congregaciones. Recordemos Ezequiel 34, que es una muestra clara de este asunto. Muchas personas al leer este pasaje se enfocan en los malos pastores que saquean las ovejas, pero también se debe analizar la otra parte, la otra cara de la moneda, el caso de ovejas que son rebeldes, incluso que crean divisiones entre ellas. Así es que tanto pastores, servidores y miembros de las iglesias son responsables de esta rotación y este alejamiento de creyentes. Y en mi opinión, pues sobre esta base debemos buscar soluciones bíblicas para resolver este problema tan serio que estamos experimentando en los últimos años y que hoy día lamentablemente se ha agravado más. Hay algunos conceptos generales que quiero compartirles a manera de respuesta para unas posibles soluciones que nos puedan ayudar en este tema. Primero hay que tener una visión de reino de Dios y no solamente de iglesia. Cada pastor debe ser quien lidera una comunidad de creyentes, pero también incrédulos. No se debe limitar a un círculo cerrado dentro de las cuatro paredes. La iglesia debe proyectarse hacia afuera a fin de impactar a la sociedad. También es importante decir que se debe ser un ejemplo de fe y de conducta. Lamentablemente se ha ignorado que cada pastor debe ser el modelo, no solo en la congregación, porque el testimonio también empieza en casa, con su propia familia, porque de otra manera, como lo dice la escritura, va a perder su credibilidad. También una posible solución es establecer un entrenamiento bíblico permanente. En muchas iglesias, y sé que no en todas, abundan muchos cursos de discipulado, de bautismo, de música, de matrimonio, de ministerios. Pero la debilidad que he descubierto es que son programas temporales que no están adaptados a todas las necesidades y niveles de todos los creyentes. Por ejemplo, en algunas iglesias se dan discipulados por niveles y cuando ya se termina ese nivel, pues ya no hay más entrenamiento para aquel que ya ha superado esta etapa. Así que el discipulado y las escuelas ministeriales deben ser permanentes para lograr que los discípulos echen raíces en doctrina y también en el servicio al Señor y a los demás. Lamentablemente hoy tenemos mucha ignorancia bíblica por falta de estos programas de entrenamiento. Sé que hay muchas ofertas de prosperidad rápida, de falsas esperanzas, y tantas falsas doctrinas están eh, por todas las redes y lamentablemente también en los púlpitos. Y los más vulnerables son los débiles en la fe, los que son más perezosos para estudiar la palabra de Dios. Así es que estamos creando de alguna manera, si no lo hacemos así, cristianos de invernadero, ignorantes, débiles y de doble ánimo. El otro consejo importante que nos da la palabra es un cuidado pastoral responsable.
Así es que cada pastor de una congregación debe personalizar los problemas y las necesidades de cada creyente y cada familia en particular. Eso incluye oración, visitación, consejería y discipulado. Por ejemplo, las iglesias grandes y medianas en tamaño tienen un gran desafío de conocer y pastorear a sus fieles, por lo que debe haber una organización y una estructura interna que esté bien fundamentada, bien establecida, bien organizada. La norma exige que cada pastor a tiempo completo puede cuidar no más de 100 ovejas, y si el número es mayor, pues deberá contar con un pastor asistente, un asociado, un grupo de diáconos para encargarse de estas funciones básicas. Y he visto en este tiempo que muchos pastores han abandonado su rebaño, sea porque no usan herramientas tecnológicas o porque no han sido muy responsables en el proceso. Lo cierto es que muchos cristianos han sufrido abandono y han considerado que es una razón válida para dejar de congregarse. El otro tema tiene que ver con una consejería estrictamente bíblica. Recuerdo que cuando yo estudiaba teología y para graduarme en el ministerio pastoral, algunos pastores y servidores que estudiaron conmigo tenían al principio una visión equilibrada, una cosmovisión bíblica correcta y solo necesitaban ir aprendiendo más principios. Pero al final, cuando nos graduamos, muchos se desviaron de la sana doctrina o incluso pastores que estudiaron conmigo están aconsejando según principios psicológicos y no según la autoridad de la palabra de Dios. Así que al intentar acercar de nuevo a los que se han alejado de las iglesias, conviene revisar no solo métodos, sino también estrategias de alcance. Posiblemente esas personas no solo vendrán con traumas y heridas, estarán llenas de pecados y un buen consejero no puede escandalizarse ni juzgar o condenar, más bien debe escuchar, animar y confrontar con la verdad del Evangelio para buscar ese arrepentimiento en las personas. Pero creo que como iglesia, a nivel general, la mayoría no está preparada para eh, atender casos muy complejos sin ningún prejuicio. El otro extremo bastante común, y con tristeza lo digo, es cuando no se atiende estrictamente la consejería bíblica como debe ser. Como ustedes saben, hace unos años se disparó lamentablemente la inmoralidad sexual y parece que estos grupos se organizaron de alguna manera y están atacando a la sociedad y a la iglesia y a la familia en general. Y no dudamos que una lesbiana o un homosexual, pues de alguna manera sienta en alguna medida por sus vacíos existenciales, personales, el asistir a algún momento a alguna congregación. Pero creo que la iglesia debe estar preparada para confrontarle con su pecado, con la verdad, pero también con misericordia y ayudarle a cambiar de vida. Lo que no se espera es que una persona así llegue a alguna congregación y pase 1, 2, 3 años y esa persona pues siga eh, practicando el mismo pecado, porque entonces ya aquí la iglesia es la que no ha hecho bien su trabajo. En la palabra de Dios hay algunos textos que nos fundamentan acerca de estos conceptos que les he compartido. Primera carta de Corintios 3, del 1 al 4, dice así: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Así que, amados hermanos, los conflictos internos actuales por los que muchos clientes están entrando y saliendo de las iglesias, pues no es un tema nuevo. Obedece a la carnalidad, a la inmadurez, al egoísmo, que causa muchas divisiones, sobre todo cuando se sigue a hombres y no
al Señor de la obra. Otro texto más, 1 Corintios 12, del 25 al 31, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas. ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Perdón. Las diferencias entre creyentes hermanos provienen de un desconocimiento o de una desobediencia a los principios bíblicos. Aquí Pablo explica que hay divisiones porque muchos son indiferentes a sus propios hermanos. Otros se creen superiores, entonces terminan humillándolos. Además, todos tienen diferentes dones y más bien se deben complementar. Nunca entrar en competencia o rivalidad. Eso sí, se debe respetar los procesos sanos de preparación y de crecimiento basados en los frutos de las personas. Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo y deberíamos tratarnos con respeto. Romanos 12, del 16 al 18 nos dice así: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. Esta es la clave, amados hermanos: la humildad, el perdón, la reconciliación y una sana autoestima. Conflictos en la iglesia siempre habrá, pero cuando hay perdón y madurez, entonces podremos seguir adelante, así evitar tanta rotación y deserción en nuestras iglesias, lo que hemos llamado reciclaje de cristianos. Espero, amados hermanos, que esta breve reflexión nos ayude a todos a meditar y tomar las decisiones correspondientes para evitar que todos estos problemas expuestos y lograr una verdadera unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como una sola iglesia universal que se ama, que se respeta, que se desarrolla sana y fuerte y proclama las buenas nuevas del reino de los cielos, mientras es luz en un mundo lleno de oscuridad, mientras revela la verdad en medio de una sociedad con falsas doctrinas y mientras ayuda al prójimo en todas sus necesidades. Y esto no es una utopía, es la misión que Jesús nos encomendó. Sé que hay muchos que hoy enseñan que no es necesario congregarse, pero ellos buscan otros intereses. Así es que mi consejo y el de la palabra es que pida al Espíritu Santo que le ayude a desarrollar su discernimiento espiritual para que encuentre la verdad de Dios y se mantenga firme y fiel en la palabra del Señor, cumpliendo con todos sus deberes cristianos. Y si usted como buen creyente en Jesús se está reuniendo y sirviendo en una iglesia local de sana doctrina, siga adelante y más bien anime a otros a congregarse, porque como dijo el autor de la carta a los hebreos, la venida de Jesús se acerca. Finalizo con esta respuesta leyendo un texto muy importante que resume mucho lo que hemos compartido el día de hoy. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y los versos del 1 hasta el 24. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren todo el tiempo, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda clase de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias, hermanos, por escucharnos. Comparta todas nuestras enseñanzas y programas. Les espero el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, hora centroamericana, para compartirles otro importante tema en su segmento La Pregunta Semanal, aquí en su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Se despide de ustedes el pastor Sergio López. Muchas bendiciones para todos. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.